Entonces vamos a entrevistar ahora a José Luis Pérez Guadalupe, que es investigador principal de la Universidad del Pacífico, por supuesto, como saben, también ex ministro del Interior, pero además, y por eso está acá, él es un estudioso del fenómeno de los evangélicos. Él es sociólogo y teólogo a la vez, además de otros títulos que no voy a mencionar todos acá, pero en todo caso, además de amigo mío, que es también muy importante. Bueno, el tema está en que él estudia el tema del fenómeno de los evangélicos y precisamente acaba de publicarse un libro que él ha editado sobre el tema de los evangélicos en Brasil, ¿no? Y por ese motivo es que lo hemos invitado, porque como estamos viendo sobre las noticias, ese tema religioso es muy importante en Brasil, hasta el punto que el presidente Lula ha tenido que desmentir que tenía un pacto o que era amigote del diablo, ¿no? José Luis, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Francisco, por la invitación, a tus órdenes, y un gusto de conversar siempre contigo. Bueno, a ver, cuéntanos un poco cómo es el fenómeno evangélico en Brasil en estos momentos. Mira, Brasil es un poco representante de lo que viene sucediendo en América Latina, pero también tiene sus propias características. Entonces, en toda América Latina, a partir de los años 70, comenzó un crecimiento poblacional exponencial de los evangélicos a costa del decrecimiento católico. Eso fue una realidad evidente que se veía reflejada en las estadísticas de los censos, pero que la Iglesia Católica quiso negar, desconoció. Hablaba de las sectas, o sea, con desprecio ciertamente, la Iglesia Católica, monopólica, 5 siglos. Entonces, y fue creciendo. Y ya en los años 80 comienza el primer movimiento dentro de los evangélicos para ingresar en política. Y eso lo vemos en toda América Latina. Entonces la pregunta es, ¿esos que entraron en la década de los 80 son los mismos que ahora participan en política? Y la respuesta es no. Es decir, no solamente que no son las mismas personas, sino son otras tendencias dentro del movimiento evangélico. Porque cuando hablamos de evangélicos, hablamos de una serie de denominaciones, tendencias. Hay los evangélicos más clásicos, los pentecostales, ahora hablamos de los neopentecostales. Entonces, esta segunda línea neopentecostal son las que más están entrando en la política. Y ahí, en los años 80, se da un quiebre importante que se ratifica en los 90. Es decir, hasta los años 80, y las personas que conocen un poco el tema, sabrán que los evangélicos no participaban en política. Es más, rehusaban la política. Es más, decían, si tengo que votar obligatoriamente lo hago, pero si no, no. Es decir, del rechazo del mundo, ahora han pasado a la conquista del mundo. Del apoliticismo de más de un siglo, ahora más bien una participación activa, no solamente como votantes, sino como candidatos en la política. ¿Cuál es su objetivo? Y en el fondo es confesionalizar la política. Interesante, mientras que Europa, proceso de secularización que jamás se dio en América Latina, y mientras que tenemos una tendencia de estados laicos, que la visión evangélica era más bien de resacralizar la sociedad. O sea, mientras que la Iglesia Católica se quejaba de la secularización y qué sé yo, que es absurdo, solamente para justificar su ineficiencia pastoral, los evangélicos iban creciendo e iban conquistando nuevos ámbitos, no solamente sociales, sino políticos. Ahora, hay un trasfondo teológico en esto, sí, que viene sobre todo de la teología norteamericana, del reconstruccionismo, teología del dominio. Que interesante que es, antes se alejaban del mundo, el mundo es malo, el mundo no nos pertenece, nosotros somos de otro mundo. Ahora más bien, sí, el mundo es para conquistarlo religioso y políticamente. Y además, es un mandato de Dios. Entonces, cuando estos evangélicos de esta línea neopentecostal, que son la gran mayoría, ingresan en política, en verdad lo hacen como una continuación de su misión religiosa. Entonces, en verdad, no son políticos que entran al juego político buscando el bien común. No, no, no. Tienen su intención religiosa de confesionalizar las políticas públicas, sobre todo en educación y sobre todo en salud, porque ahora, digamos, su agenda principal no es política. Su agenda principal ni siquiera es social, como los evangélicos de los años 80. Ahora su agenda principal es moral. Pro vida, pro familia, en contra de lo que ellos llaman ideología de género. Ahora, un poco así rápidamente para que el público entienda, ¿qué cosa es pentecostal y neopentecostal? ¿Qué cosa los diferencia de otros? Una diferencia muy práctica, un pastor pentecostal clásico pertenece a una iglesia. El neopentecostal, la iglesia le pertenece al pastor. Entonces, lo que tenemos del neopentecostalismo, aparte de lo que es, ya digo, la teología de la prosperidad, la teología del reconstruccionismo, la teología de guerra espiritual,
ellos fundan sus iglesias, son iglesias independientes, no pertenecen a una tradición cristiana como los bautistas, ¿de acuerdo? Luteranos, anglicanos, no, ellos fundan sus iglesias, son dueños de sus iglesias. Por eso que cuando los pastores participan en política es prácticamente la continuación de su proyecto eclesial, económico y ahora político, y pueden subvencionar tranquilamente sus campañas políticas. Entonces, eso es lo que el pastor Fonseca, por ejemplo, acá que hubo, todos los pastores en Brasil, por ejemplo, que pertenecen a la Iglesia Universal del Reino de Dios. ¿Pare de sufrir también? Pare de sufrir la facción hacia afuera de venta de la Iglesia Universal del Reino de Dios, de la Giurgi, con el obispo Macedo. Entonces ellos venden de que, ¿me entiendes?, afuera han crecido un montón, pero Pare de sufrir, ¿verdad?, ni siquiera lo consideran una iglesia acá en el Perú ni en muchos países. O sea, en malo caso no bastante, porque había este jugador de Brasil, Esilio, ¿te acuerdas? Así es. Jugaron en la U. Mucha propaganda, Pare de sufrir, pero en verdad es que en el fondo no son iglesias, en mi opinión. O sea, no tienen feligreses, tienen clientes. O sea, no te ofrecen salvación, te ofrecen prosperidad. O sea, es, digamos, autor Beltrán, colombiano, hablaba de las empresas mágico-religiosas, ¿no? O sea, que te vendían, pues. Y efectivamente hay mucho tema, no solamente del diezmo, que lo acostumbran los evangélicos, sino del aporte. Si tú quieres algo, entonces Dios, porque Dios ha prometido que si tienes fe te lo va a dar. De acuerdo. Entonces, pero lógicamente tienes que pasar primero por caja, ¿entiendes?, en la iglesia y aportar. Claro. Y hay mucha crítica sobre el tema económico dentro de estas. Claro. Y por eso no quiero generalizar las iglesias evangélicas, sino estas de tendencia neopentecostal. Pero dentro de esto hay todo un tema que ya cada vez los evangélicos, y no solo ellos, porque el nuevo fenómeno ahora es de un ecumenismo político también entre evangélicos y católicos, y esto lo vemos ahí con Giorgia Meloni en Italia, por ejemplo, o con el mismo López Aliaga en el Perú, donde se juntan católicos y evangélicos de línea conservadora. Entonces, ahora lo que los está uniendo es la agenda que ellos llaman pro vida, por su visión sesgada de vida, y pro familia con su visión sesgada de la familia. Y lo que es, digamos, el enfoque de género, ellos le etiquetan, le dicen ideología de género, entonces vamos a luchar contra. Nosotros somos pro vida. Claro, ¿y quién va a decir yo soy pro muerte? Nadie, pues. Pero su visión de vida es bien limitado, solamente que se reduce al niño por nacer. Pero después, o sea, políticas públicas, a luchar contra el hambre, respeto de la vida, derechos humanos, para nada. Y los ejemplos más grandes a nivel político de esto, no siendo evangélicos, por ejemplo, es el tema de Trump en Estados Unidos, el tema de Bolsonaro en Brasil, que en sí no eran evangélicos, pero llevaban toda esa línea conservadora que se une ahora con Giorgia Meloni, que queda evidenciado con el lado conservador político. Ellos son neofascistas, decía, ¿no?, la Meloni. Entonces, claro, toda la línea de derecha, ultraderecha, entonces han juntado un conservadurismo político y religioso. De acuerdo. Que están tomando fuerza, sí, ¿de acuerdo? Pero también eso puede llevar a excesos como los de Trump, que no quería salir del gobierno, o como Bolsonaro, que antes de esta elección ya estaba planteando que había habido, ¿no?, fraude, lo podemos ver. El mismo López Aliaga, o sea, los tres son iguales, Trump, Bolsonaro y López Aliaga, es el mismo discurso, las mismas excusas, y en el año pasado López Aliaga quería desconocer el resultado de las elecciones. O sea, claro, la estrategia es la misma, o sea, tal cual. Ahora, antes del tema estrictamente político en Brasil, más o menos ¿cuántos evangélicos hay en Brasil? Se calcula entre más o menos un 32%. Ah, bastante. Ahora, lo interesante no solamente es el porcentaje, tú puedes decir son 60% de católicos en Brasil. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿esos 60% de católicos son militantes? Y la respuesta es no. La mayoría de los evangélicos, del 33%, son militantes, y la respuesta es sí. Entonces, no solamente son los porcentajes confesionales, sino el activismo que pueden tener dentro de sus iglesias y en una opción política. Entonces, eso es lo que hay que plantear. Son mucho más comprometidos con su causa. Con su causa religiosa, que se transforma en algunas iglesias o en la mayoría de iglesias en causa política. Pero a ver, el hecho de que sea un número importante de evangélicos, ¿quiere decir que van a participar en política? No.
El caso más palpable es El Salvador, 40% de evangélicos. En Centroamérica en 10 años los evangélicos van a ser la mayoría religiosa. Ojo, 10 años, no más. En Brasil, 15 años más, los evangélicos. En Río de Janeiro hace 10 años hay más evangélicos que católicos. Pero, a ver, El Salvador, 40% de evangélicos. ¿Eso quiere decir que ellos participan en política? Para nada. No quieren partidos políticos, no tienen bancada política, ni la quieren tener. Ya. Entonces, no necesariamente el alto número de población evangélica implica un compromiso político como evangélico. En Guatemala, si bien han tenido 3 presidentes evangélicos, la pregunta es, ¿ganaron por ser evangélicos? Y la respuesta es no. Ajá. Entonces, Colombia, 20% de evangélicos. ¿Quieren participar en política? Sí, tienen 2 partidos confesionales. El MIRA y Colombia Justa Libres. ¿Están partidos confesionales evangélicos? Sí. ¿Ok? Ellos sí. ¿Tienen éxito? No. En cambio, en Brasil sí tenemos partidos confesionales, partidos... las iglesias, no solamente los feligreses, las iglesias apoyan a partidos, sí. Pero sí son mucho más eficaces políticamente y electoralmente, que son 2 instancias. Pero en Brasil es el modelo donde yo he encontrado donde hay mayor éxito político y electoral de la incursión evangélica en Brasil. Ahora, electoralmente, ¿han podido algún evangélico, algún pastor evangélico ha salido elegido en Brasil? No. ¿En algún país de América Latina? No. Pero políticamente sí son más fuertes. Es decir, ahora, pero apoyando a Trump o apoyando a Bolsonaro. En tu artículo tú mencionabas el caso de Costa Rica, hubo un presidente que era evangélico, pero no era pastor. ¿Qué cosa era él? A ver, lo que se dio muy interesante en 2018... No salió elegido, pero llegó a la segunda vuelta. A la primera vuelta gana un pastor, Fabricio Alvarado. Ajá. Y llega a copar la 4ª parte del Congreso costarricense, que era inédito. Claro. Y los costarricenses decían, no, eso puede pasar en El Salvador, eso puede pasar, ¿no es cierto?, en Honduras, en Guatemala, pero jamás se imaginaron que en Costa Rica. Ahora, es lo que yo llamo que es un hipoelectoral. Hubo un tema netamente coyuntural, de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema del matrimonio igualitario, o matrimonio entre el mismo sexo, como quieras llamarlo. Entonces, eso despertó el ala conservadora, católica y evangélica, y el más radical de oponerse al matrimonio homosexual o matrimonio igualitario fue este candidato. Y ganó la ganó. Pero en la segunda vuelta no ganó. 4 años después se lanza como candidato y ni siquiera llega a la segunda vuelta. O sea, como que se desinfló. Claro. Entonces el tema religioso, y me adelanto un poco, ¿existe entonces un voto evangélico? No. Existe un voto de los evangélicos. O sea, ¿existe un voto católico? Tampoco. Pero lo interesante es, y yo lo he analizado como la teoría de los clivajes, en algún momento puede despertarse cierta clave religiosa, que ahora ya no hablamos de voto confesional, sino de voto valorativo, que une católicos y evangélicos, o que logra una unidad coyuntural entre todos los evangélicos, que no existe una unidad organizacional, y menos aún eclesiástica. Pero en un momento dado, como Costa Rica, como bien mencionas, 2018, sí, y que hace que todos se unan en contra del matrimonio homosexual. Puede darse, pero que en todas las campañas se va a dar y los evangélicos van a votar como evangélicos. Te pongo un caso concreto acá en el Perú de las elecciones pasadas. Gonzalo Alegría en el debate se quejaba de que le habían hecho toda una campaña desde el portal Nativa, ¿no es cierto? Ya, Gonzalo Alegría se dice que es evangélico, él mismo evangélico. Claro. El que dirige el portal Nativa, el dueño, también es evangélico. ¿Qué? Entonces, bronca entre evangélicos. De ahí, Shihade va y le dice, oye, yo voy a volver a mi casa a ver a mi hijo, en cambio tú, que Dios se apiade de tu alma, ¿no es cierto? O sea, bueno, ya sabemos cómo es Shihade. Y Shihade también ahora se dice cristiano evangélico. Entonces, ¿hay unidad entre los evangélicos? Para nada. Ni eclesiástica, ni organizacional, y menos política, porque como vemos se acuchillan entre ellos también. Ahora, tú dices que en Brasil hay partidos confesionales, ¿quiere decir que, por ejemplo, han llegado al Parlamento ahora en estas últimas elecciones? Todavía estamos, porque los investigadores brasileños todavía no llegan a la cifra exacta. Antes, en el Parlamento actual, digamos, hay 83 diputados evangélicos confesionalmente que forman el Frente Parlamentario Evangélico, de diferentes partidos, ¿ah? Claro. O sea, no es un solo partido. Ojo. 83 sobre 500 y pico diputados. 513. Ya. Okay. Es la bancada, bastante. Si se quiere, si unes es la bancada más fuerte, 18%.
porque el PT tiene 10% y el partido Bolsonaro tiene 10%. O sea, si juntas a los evangélicos de todos los partidos políticos, 25 partidos políticos, ¿ok? Si juntas a ellos, sí es un frente, por eso es que Bolsonaro se une con ellos y puede gobernar. Claro. Entonces, el partido, si bien legalmente está prohibido, el partido que usa, y ese es el modelo netamente brasilero, lo que se llama el modelo, digamos, corporativo de participación política. ¿Qué es lo que llamas, qué cosa está legalmente prohibido? Que las iglesias participen en política. Ah, bueno, igual que acá, claro. Pero participan, pues. Entonces, la Iglesia Universal del Reino de Dios tiene partido republicano. Oficialmente no. Pero a la hora de las elecciones, todos los candidatos, ojo, no cualquiera, sino los candidatos que decide el obispo, entre comillas, Edir Macedo, son los que se pasean por todas las iglesias para que lo conozcan. Entonces, lo interesante de este modelo corporativo de participación es que evitas la difusión del voto, la pérdida del voto. No. Imagínate que los candidatos, bueno, ahorita no hay un líder católico relevante en el Perú, es decir, diga, estos son nuestros candidatos. Entonces todos los católicos voten por él. Imagínate. Bueno, algo así sucede en la Iglesia Universal del Reino de Dios. De acuerdo. Y en las asambleas de Dios es un poco más libre, que las asambleas de Dios es la denominación, o un conjunto de denominaciones, en verdad una corporación de denominaciones, las asambleas de Dios, que más población tiene, y tiene, candidatos evangélicos en todos los partidos políticos. O sea, igual que en Brasil, igual que acá. En el PT. En el PT, en el PL, o sea, para ubicar a nuestro público, en el PT es el Partido de los Trabajadores de Izquierda, de en el Lula, PL claro. es el de Bolsonaro, y en todos, o sea, ahora ya no solamente es el partido confesional, después se dio el Frente Evangélico, y ahora lo que tenemos es la facción evangélica, es decir, evangélicos en todos los partidos, de izquierda, de derecha, de arriba para abajo, y les da resultado. Lo interesante es que no ganan por evangélicos. ¿Qué evangélicos salen elegidos? Los que pertenecieron al partido que más votación obtuvo. De acuerdo. No necesariamente ganan por ello, o sea, sus votos mismos no son suficientes para ser elegidos. Pero sí estos, como están en todos los partidos. ¿Quién ganó? Muy bien, por ejemplo, López Aliaga. ¿A quién se lleva? A la pastora Milagros Aguayo y al pastor tristemente célebre y que va a pasar a la historia, Edras Medina, ¿de acuerdo? Que se tira abajo la SUNEDU. ¿Con el número de votos de ellos hubieran salido si estaba en otro partido? No. ¿Pero me entiendes? O sea, es un arrastre. Así es un arrastre. Ahora, y gana, ¿no? En Brasil, claro, Bolsonaro, él no es evangélico, él entiendo que es católico, pero su esposa sí es evangélica, entiendo, ¿no? Pentecostal. ¿Y es de esa iglesia que tú mencionabas? Las asambleas de Dios, pentecostal, pero lo interesante es que Bolsonaro, a mí me preguntan siempre, ¿y Bolsonaro es católico o es evangélico? Yo digo, bueno, es un católico rebautizado en el río Jordán por el pastor Everaldo Díaz Pereira en el 2016. Entonces, ¿es católico o es evangélico? Es un católico rebautizado en el río Jordán por el pastor de la Asamblea de Dios, Ministerio Madureira, Díaz Pereira. Total, pero es católico o es evangélico. Y yo siempre digo, es político. De acuerdo. Entonces, frente al 2018, para los evangélicos, era el hermano Bolsonaro. No siendo evangélico. Claro. Entonces cuando yo estuve un mes cuando asume justamente Bolsonaro y pienso ir el próximo año justamente para cerrar la investigación, conversando con ellos, yo les decía a los evangélicos, a ver, ¿por qué votan por una persona, ustedes que son tan éticos supuestamente, una persona misógina, que ofenda a las mujeres, misógina, racista, xenofóbica, que le dice a una política, a ti por fea ni siquiera te van a violar, o sea, cosas. Y uno de ellos me contestó, me dice, es que Bolsonaro es el eleito de Dios, el elegido de Dios. Miren esa visión religiosa de Bolsonaro, o sea, así como el rey David era un gran pecador, Bolsonaro es o eleito de Dios. Entonces tienen una visión religiosa hasta de Bolsonaro como si fuese el elegido de Dios. Entonces frente a personas que ya tienen esa consigna religiosa, no hay argumento que valga. Claro. Ahora, ¿es mayoritaria o no mayoritaria? Te doy un dato muy concreto. La senadora con más votación en Brasil ahora ha sido Damaris Alves, que ha sido la ministra de la Mujer, de la Familia y Derechos Humanos. Una pastora pentecostal. De Bolsonaro. Que dijo que los niños tenían que vestirse de azul y las niñas de rosadito. O sea, y ha sido ministra
casi los 4 años ha dejado para partir. O sea, la más recalcitrante de esta línea neopentecostal ha sido elegida con la mayor cantidad de votos. Y en diputados, el mayor ha sido un influencer de 26 años, evangélico radical. También el de mayor voto. Entonces, ese discurso radical en ese ambiente, ¿tiene seguidores? Tiene seguidores. También han salido 3 diputados trans. ¿Ok? O sea, hay para todos los gustos. Ya, bueno, ya para cerrar, ahora, este tema en Brasil se ha vuelto, incluso lo hemos visto ahora en la propia campaña electoral, ¿no? Bolsonaro y el propio ahora Lula, que se contradice, ahora está contra el aborto. O sea, así es. Por lo visto ese tema religioso está ocupando un aspecto muy central en la propia política campaña presidencial, ¿no? Tal cual, y en todos los partidos políticos. Por eso que la pregunta, y digamos aprovecho para hacer el 27 de octubre, sí, por supuesto, tenemos una conferencia en la Universidad del Pacífico, están todos invitados. Vamos a presentar esos 3 libros que tenemos acá. ¿Muestra el último de Brasil? Ese es el último que hemos sacado en Brasil, que se llama Novo Ativismo Político no Brasil. Os evangélicos do século XXI. Habrá una traducción, me imagino, en algún momento, ¿no? Mira, aquí tenemos, en los otros 2 libros que tenemos, también hablamos del fenómeno brasilero. Yeah. Entonces, esto y el último libro que hemos sacado, Pastores y Políticos, y lógicamente lo hemos hecho con un gran equipo de investigadores, hablamos de 12 países sobre este fenómeno. El día 27 en la Universidad del Pacífico, inclusive a todos los que asistan se les va a regalar el libro, y ahí analizamos este fenómeno, cómo se está dando. ¿Cuál es la perspectiva? Porque el 27 son 3 días antes de la segunda vuelta electoral. Va a ser un timing muy interesante. Vienen 3 politólogos, uno de Brasil, por supuesto, de la USP, de esa Universidad de Sao Paulo. Viene un politólogo de la Universidad Javeriana, de Bogotá, y viene una politóloga de Panamá para hablarnos todo el fenómeno centroamericano. Entonces la discusión va a ser, ¿la política se vuelve más religiosa o la religión se está volviendo más política? ¿Quién va a ganar el 30 de octubre en Brasil? Todo puede suceder, pero aquí yo creo que igual que en América Latina va a ganar el antivoto. De acuerdo. Y mayor antivoto tiene Bolsonaro, 52%, y el antivoto de Lula es 40%. Entonces, todo indicaría, aparte que Lula ha sacado 48% en la primera vuelta, solo le falta un 2%. Sí, claro. Entonces, todo indicaría, pero en política las aritméticas no funcionan, ¿no? Sí, pues eso es cierto. Bien, muy interesante, José Luis. Vamos a estar muy atentos a lo que pase. Eventualmente veremos si podemos entrevistar a alguno de estos que vienen para esta conferencia, pero en todo caso, gracias por el dato. Creo que el público ha tomado nota y pues otra vez hasta la próxima oportunidad que volvamos a conversar. Un gusto como siempre, Francisco. Bien, vamos a hacer una